Hola, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de todos los hermanos y todas las personas que hoy se estén conectando para poder ver este mensaje que esta tarde vamos a traer con la ayuda del Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros. Esta tarde quiero enviar un saludo muy afectuoso para todas las personas que están escuchando y también para la iglesia familia Betel Cerritos. Les saluda el pastor Israel Vallejo desde Cerritos, San Luis Potosí, con una palabra en un estudio que hemos estado llevando a cabo al respecto de la cruz del Calvario. Yo sé que por las situaciones que hoy estamos pasando en este tiempo, es necesario que usemos los medios que el Señor pone a nuestro alcance y podamos glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero animarle a todas las personas que conocen de la palabra del Señor para que tengan en su corazón la decisión de servirle al Señor, de glorificar el nombre del Padre eterno, haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso esta tarde, pues a pesar de las dificultades con las redes y todas las situaciones que son nuevas para nosotros, pues estamos agradecidos con Dios que nos permite poder llegar hasta sus hogares, y gracias a Dios también por la confianza que usted nos está dando de recibirnos en su hogar por medio de estas transmisiones. Nuestro único anhelo es glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro único anhelo es que nuestro Dios sea exaltado y que usted que esté escuchando, amigo, hermano, ahí en su hogar, reciba el beneficio y la bendición de poder escuchar la palabra del Señor. Por eso esta tarde, pues vamos a continuar con el estudio acerca de la cruz del Calvario, que es un tema bastante amplio, muy vasto, pero le damos gracias al Señor que esta ya es la tercera transmisión al respecto de la cruz del Calvario, lo cual ha sido para mí una bendición, y yo sé que el Señor hará algo maravilloso porque su palabra tiene grande poder. No olvidemos que todas las cosas fueron creadas por medio de su palabra. Así que su palabra tiene ese carácter de poder, ese carácter de eternidad. Y hoy le doy la gloria al Señor por la vida de cada una de las personas que estarán viendo este mensaje. Y vamos a comenzar, pero antes vamos a hacer una oración glorificando a nuestro Padre eterno. Amén. Ahí en su casa, ore junto conmigo. Padre Santo, esta noche te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tú nos permites, Señor, estar en este día escuchando tu palabra, Señor. La Escritura nos dice que tu palabra tiene grande poder y que es útil, Señor bendito, para nuestra vida completa, de manera integral, Señor, porque nos redarguye, nos instruye, nos exhorta, Señor, y nos prepara para toda buena obra. En esta noche, Señor, por medio de esta palabra, te ruego, llega a los corazones. Y como sé que tu palabra tiene grande poder, Señor, y que tu palabra no volverá vacía, Señor, sino que irá y será prosperada en el propósito para el cual es enviado, te ruego, Señor, que tú hagas sanidades, que tú hagas prodigios, que tú hagas milagros en la vida de las personas que estarán hoy en contacto con tu palabra por este medio. Gracias, Señor, en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Quiero leerle una porción de la palabra del Señor, textos básicos que de pronto son tan indispensables, y nosotros como ministros de la palabra del Señor debemos de estar siempre llevando esta palabra de bendición para las personas. Amén. Y esta porción está en Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, lo que el Señor nos habla tremendamente, proféticamente, mucho antes del nacimiento de Jesucristo, mucho antes de la manifestación de nuestro Señor Jesús. Y pues hoy quiero leerle esta porción de la palabra del Señor. Dice Isaías 53, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Jesús por esta palabra que nos habla tan tremendamente acerca del poder maravilloso, salvífico y redentor que se llevó a cabo en la cruz de Calvario. Y de eso es de lo que hemos estado hablando, amado amigo, que dejemos de percibir la cruz solamente como un instrumento y solamente como un paso, un proceso de muerte y de tormento en el cual, bueno, cada Semana Santa y cada vez que si llega el tiempo en que recordamos mundialmente, ¿verdad?, la situación que se vivió en la cruz de Calvario, y a veces hasta sentimos celos y tristeza por todo lo que sucedió en la persona del Señor Jesucristo, y eso es normal, es natural por nuestra naturaleza humana, por el sentir de compasivo que hay en nosotros. Sin embargo, quiero decirle que, como hemos estado hablando en estos temas, que la cruz de Calvario aún hoy en día está continuando con su obra redentora, con la bendición maravillosa, no por ser precisamente la cruz, sino porque fue el momento en el cual Jesucristo entrega su vida y derrama su sangre preciosa por todos aquellos que podemos creer. Y se lleva a cabo un acto poderoso, un acto tremendo, un acto de redención, de vindicación, un acto en el cual se paga el precio y se entrega la sangre que demanda la misma Escritura para poder justificar al ser humano. Y qué maravilloso que mucho tiempo antes de que sucediera la cruz de Calvario, el profeta Isaías está hablando al respecto de lo que va a suceder ahí, cargando nuestros pecados. Está hablando de un varón de dolores, experimentado en quebranto, que ha sufrido, que ha cargado no solamente con el dolor físico, sino con el extraordinario peso del pecado. Y en ese punto en el cual nosotros nos podemos dar cuenta del maravilloso efecto de la cruz de Calvario, porque si bien es cierto, tal vez nosotros como seres humanos pudiéramos sufrir de alguna forma el dolor que se llevó físicamente en el madero, como yo le comentaba anteriormente, antes de Cristo Jesús muriera en la cruz de Calvario, hubo otros más que fueron crucificados, y después de que Jesucristo también hubo otras personas que fueron llevadas a la cruz de Calvario. Sin embargo, solamente la cruz de Jesús, por la persona de Jesucristo, por su naturaleza divina, tiene la capacidad de redimir, tiene la capacidad de hacer el pago, tiene la capacidad de hacer el pacto. Es un pacto realizado entre Dios y el Hijo de Dios. Qué tremendo, porque en el primer pacto, el pacto fue entre Dios y el hombre, pero el hombre desechó ese pacto por la naturaleza humana, por la intención de pecar, como el Señor dice en su palabra, que la intención del corazón es de continuo hacia el mal, se inclina hacia el mal, se inclina hacia la maldad, porque esa es la naturaleza caída del ser humano. Sin embargo, cuando Cristo viene a pagar en la cruz de Calvario, trae un acto de redención, un acto de amor, un acto de entrega, un acto de sacrificio. Se manifiesta el ágape de Dios, donde ese amor incondicional llega hasta el sufrimiento de la muerte en la cruz de Calvario, pero trae salvación y vida eterna para todos aquellos que puedan creer. Ahí se lleva a cabo, se encuentra el que pide el pago y el que va a pagar. Es el Hijo de Dios llevando su propia sangre, llevando su cuerpo como sacrificio, entregándolo para satisfacción de la demanda del Padre, que le había dicho al hombre por la Escritura que el alma que pecare, esa morirá. Y el Señor fue tan claro cuando le dijo a los discípulos, cuando llegó a Jerusalén y le pedían que hiciera señales, que hiciera milagros, y Jesús le dijo: esta generación perversa y adúltera demanda señal, pero no le será dada más que la señal de Jonás. Y esa señal de Jonás comienza cuando Cristo Jesús va a la cruz de Calvario para
cargar nuestros pecados y después de ahí 3 días con sus 3 noches en el sepulcro y al tercer día resucitar con grande poder, con gloria y con majestad para bendecirnos a cada uno de los que podemos creer. Y esta noche quiero leerte algunas porciones de la palabra del Señor que nos hablan acerca de todo lo demás que sucedió. Estoy seguro que no alcanzaremos a ver todos los puntos que se llevaron a cabo, toda la obra que se efectuó en el madero en la persona de Jesucristo, pero estaremos viendo algunos puntos, ¿verdad? Entonces, uno muy importante, Gálatas capítulo 1, gloria a Jesús, donde el Señor nos habla acerca de ese pago que se llevó a cabo, gloria a Jesús, una obra en el cual el Señor Jesucristo está llevando el precio, pagando el precio que nosotros deberíamos de llevar. Y lo dice Gálatas capítulo 1 en el versículo número 4 de la siguiente manera: para la gloria del Señor, el cual se dio a sí mismo, y está hablando de la persona de Jesús, es una entrega. Entonces vemos ahora en la cruz de Calvario una entrega, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Qué maravilloso, porque no solamente hay una entrega, sino que hay una liberación de este sistema. Hay una liberación del ser humano que estaba sujeto a Satanás y al pecado, y hay una libertad que está viniendo al ser humano cuando el hombre tiene fe. Por eso dice la palabra del Señor: conocerás la verdad y la verdad os hará libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es algo tan maravilloso. Yo le quiero invitar, amado amigo y hermano, si usted ha creído en la cruz del Calvario, ha creído en la obra que Jesús llevó a cabo, entonces usted ha sido libertado. Ninguna cadena, ninguna opresión, ninguna maldición hay sobre su vida, porque el Señor ya llevó liberación sobre su vida. A mí me sorprende muchas personas que de pronto están haciendo liberación del cristiano cuando Cristo Jesús ya rompió las cadenas. En San Juan capítulo 8 nos dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y nos está hablando de la persona de Jesucristo. Si usted piensa que todavía no ha sido libertado completamente y que hay cadenas, entonces la palabra del Señor no ha hecho un efecto liberador en su vida y usted necesita creer la palabra de Dios. Eso es tan sencillo. Yo siempre le digo a la gente: la fe es una parte del hombre que Dios nos ha dado porque es un don de Dios, pero es tan sutil, tan peligroso, porque si nuestra fe está equivocada, entonces estaremos en un riesgo muy, muy, muy grande. ¿Por qué le digo esto? Porque la salvación viene por medio de la fe. Y si nuestra fe está errada, si nuestra fe está equivocada, entonces hay un riesgo muy grande y hay mucho que estamos arriesgando en nuestras vidas. Por eso yo le invito, amado, para que tengamos la fe correcta, la fe bíblica, la fe basada en la doctrina de los apóstoles, porque el Señor dice que Él nos ha libertado. Lo dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículo número 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un proceso de liberación que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. En el momento en que usted tiene fe en el Señor Jesús, en ese momento usted es hecho una nueva criatura. Entonces, toda atadura, toda ligadura, toda situación que le ataba, toda cadena que usted tenía, quedan en ese viejo hombre. Usted no necesita tener ahora una sesión de liberación, porque si usted ha creído verdaderamente y Cristo entró en su corazón, entonces usted es verdaderamente libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Y qué sucedió en la cruz de Calvario? Un acto de liberación. Cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario, hizo liberación de usted. ¿Por qué? Porque nos compró por precio de sangre derramada en la cruz de Calvario. Y en el momento en que usted
cree, usted ha sido comprado y usted ahora le pertenece al Dios del cielo. Y dice la palabra del Señor que Satanás ya no tiene ninguna autoridad sobre su vida, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Jesús y Belial. Ahora uno solo es el rey de su vida y quien le puede gobernar. El problema es que si usted cree que no ha sido libertado, usted está aplicando fe. Si usted dice, yo creo que todavía estoy atado, ese acto de creer le lleva nuevamente a estar en una situación de dependencia. Está abriendo una puerta en la cual el enemigo tiene un factor legal del cual tomarse para venir a su vida y estarle molestando. Pero el Señor dice que ya nos libertó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y no solamente nos libertó. Tito capítulo número 2 nos dice acerca de una limpia, de una purificación. Amén. Esa purificación viene por el poder que Jesucristo tiene. Hay muchos conceptos que nosotros hemos equivocado. Esos conceptos muchas veces nos dicen por nuestro razonamiento, nos dictan conductas, nos hacen pensar, interceden, más bien interfieren en nuestra mente y nuestro corazón, y eso hace muchas veces que estemos negando la palabra del Señor. Y esto es básico. No neguemos la palabra del Señor. Si dice el Señor que tú eres santo, tú eres santo. Y debes de entender que la santidad es ser apartado para Dios. Es un tema que pronto estaremos tomando, pero es tan importante. La santidad que tú piensas en tu mente que es lo correcto para ser santo, tal vez es muy diferente de lo que dice el Señor, de lo que es santo realmente. Podemos caer en una situación religiosa pensando que somos santos. Podemos caer en una situación legalista pensando que somos santos, cuando la santidad tiene mucho que ver con lo que Dios ha hecho, porque delante de los ojos del Señor, si tú tienes fe, si tú has creído, tú has sido santificado, que quiere decir apartado para Dios. Amén. Así que le leo Tito capítulo número 2 y en el versículo número 14 nos dice de la siguiente manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué maravilloso. Yo le quiero decir, desde luego, desde este momento le aclaro que lo que nosotros hacemos está a favor de la santidad, a favor de la honra, a favor de la honestidad, a favor de la verdad, a favor de todas las virtudes que el Señor nos ha dado y que podemos llevar a cabo para testimonio. Sin embargo, si malentendemos lo que estamos escuchando en este material, podemos pensar que estamos jugando con la santidad, y no es así. Hemos sido purificados delante de nosotros. Tal vez usted pueda ver que es una persona que todavía usted y yo no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Todavía tenemos que esforzarnos, todavía tenemos que hacer el intento por negarnos a nosotros mismos. Sin embargo, hay una promesa que Dios ya ejecutó en nuestra vida en el momento en que creímos. En ese momento hemos sido santificados, hemos sido purificados. Lo dice aquí la palabra del Señor, versículo número 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, nos volvió a comprar de toda iniquidad. Habíamos sido vendidos al pecado y el Señor nos redimió del pecado. Dice, y purificar para sí mismo, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Debemos de ser un pueblo celoso de buenas obras, y esa purificación también se llevó en la cruz de Calvario, porque ahí fue donde Jesús se entregó a sí mismo. Ahí es donde Jesús dio su vida para purificarnos
y para purificar ese pueblo. Usted y yo somos un pueblo que el Señor ha purificado para sí mismo. Tal vez delante de sus propios ojos y tal vez delante de los ojos de las personas que le rodean, todavía hay en nosotros una deficiencia. Pero quiero decirle, delante de los ojos del Señor, el Señor nos mira a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo, vestíos de Jesucristo. Él quiere que seamos células de su cuerpo, partes de su cuerpo, miembros de su cuerpo, que seamos con Él uno solo. Y Él lo dijo, así como tú y yo somos uno, así dijo el Señor Jesús, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos y yo también seamos uno. Cuando somos uno con el Señor, compartimos su pensamiento, compartimos su sentimiento, compartimos lo que Él es y nos manifestamos como Él es. Somos ese cuerpo de Cristo que está en la tierra manifestando su gloria, hablando lo que Él habla, pensando lo que Él piensa, haciendo lo que Él hace, llevando sanidad, llevando el mensaje de salvación, siendo misericordiosos, siendo pacientes, siendo amorosos, siendo reconciliadores. Dijo Él, yo soy la luz, y también dijo, vosotros sois la luz de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la manifestación de Jesucristo en la tierra en carne. Somos su cuerpo y necesitamos entender eso para poder comprender que la obra que se llevó a cabo en la cruz de Calvario nos facultó por la misma palabra a representar el reino celestial aquí en la tierra. Por eso se establece el reino de Dios por medio del Espíritu Santo, usando a la iglesia. No va a usar a los ángeles, no va a usar a los querubines, no va a usar a los que ya partieron, va a usar a los que vivimos, a los que hemos creído, a los que podemos por un testimonio manifestar nuestra fe, manifestar el carácter de Jesucristo, manifestar realmente esa salvación que el Señor ha traído por medio de su sufrimiento en la cruz de Calvario, esa purificación y esa santificación, porque además ahí en la cruz de Calvario se lleva a cabo un juicio tremendo. Vamos a leer San Juan capítulo 16, gloria a Dios. Ahí no solamente se lleva el acto de purificación y redención, sino que se lleva un acto de enjuiciamiento. Dice San Juan 16, versículo número 11. En esta palabra podemos leerla, gloria a Dios. Dice, voy a leer desde el versículo número 8 para que podamos comprenderlo. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, de esa promesa que el Señor Jesús le da a su iglesia. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Y lo explica, dice en el versículo número 9, de pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor Jesús. Realmente el pecado del ser humano es no creer en Dios, no creer en el Hijo de Dios. Ese es realmente el pecado. La palabra amartía, en otro estudio que estamos llevando paralelo a los videos, un estudio que estoy subiendo en audio y que pronto estaré compartiendo en Facebook, estamos llevando un estudio de la soteriología y la amartía, y habla acerca de la salvación, soter, la palabra soter que es salvación, y la palabra amartía que es el pecado o que es errar al blanco. Y el verdadero pecado del hombre, más que robar, porque robar es manifestación del pecado, matar es manifestación del pecado, envidiar es manifestación del pecado, pero realmente el pecado del hombre es no creer en Jesús. Por eso dice el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Porque Jesús fue al Padre y delante del propiciatorio verdadero,
Ya no la imagen que estaba en el tabernáculo, que era esa plancha maciza de oro que tenía esos querubines ahí, que era el propiciatorio en el cual se derramaba la sangre de un cordero inmolado, que era un cordero de un año sin defecto. Ahora Jesucristo, después de ir a la cruz de Calvario, se presenta como sumo y eterno sacerdote delante del trono del Padre Celestial, en el propiciatorio verdadero, delante del Padre eterno, y lleva su sangre. Por eso dice el apóstol Pablo que no se presentó con sangre de machos cabríos ni de toros, sino con su propia sangre se presenta derramando esa libación, esa sangre preciosa para justificarnos a nosotros. Entonces Jesucristo hizo justicia al hombre cuando se presenta llevando su sangre como sacrificio. Y dice ahí, de justicia es el versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y luego dice el versículo número 11, dice, y de juicio, ahí se lleva a cabo juntamente un juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué tremendo. Usted sabe quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas es aquel enemigo de tu alma y el enemigo de Dios que ya ha sido juzgado, ya se decretó el juicio, la condenación, ya el juez ya dictó la sentencia para el enemigo de nuestra alma, para el engañador. Y ahí hay un juicio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Hay justicia y hay también convicción de pecado, porque tus pecados deben de haber sido clavados en la cruz del Calvario. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tus pecados están en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Sin embargo, si no has creído todavía, entonces tus pecados deberán de ser pagados por ti. Cuando seas llamado a cuentas, entonces será necesario que se lleve a cabo un pago, porque todo pecado deberá de ser castigado. Sin embargo, mi pecado y el de todos los que hemos creído, y si tú puedes creer, tu pecado fue castigado en la persona y en el cuerpo de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Entonces, leíamos al principio en Isaías 53, lo que se llevó a cabo también en la cruz de Calvario. Ahí hubo un pago por nuestra paz. Dice el profeta Isaías, el pago de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, 5. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de un pago, de una retribución por nuestra sanidad, de una retribución requerida por nuestra paz, y se llevó a cabo ahí precisamente en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Romanos capítulo número 5, gloria a Dios, nos habla acerca de que Cristo Jesús murió nuestra muerte. Recuerde que dice la palabra del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Y Él llevó nuestra muerte en la cruz del Calvario. Dice así la palabra del Señor, capítulo 5, Romanos, versículo número 8, de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, amado. Cristo murió por tus hijos, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo. Hazle saber que alguien ya murió por sus pecados, que abrace este mensaje, que se apoye en esta verdad para que no tenga que ir y pagar con su propia vida eterna el precio de haber pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y vemos que en la cruz de Calvario Cristo murió mi muerte. Él llevó mi muerte. En lugar de que yo muriera, murió Él, pagando así mis pecados y mis culpas. Y leemos ahí mismo el siguiente versículo, el versículo número 9, nos dice de la siguiente manera: pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Hay una justificación que se llevó a cabo en la sangre de Cristo Jesús por medio de la cruz del Calvario. Dice ahí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios, realmente. Porque la ira de Dios
se derrama desde el cielo contra toda injusticia y toda impiedad, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo número 1. Porque el hombre, en lugar de tomar en cuenta a Dios, se envaneció en sus pensamientos. Dijo, no, yo puedo librarme, yo puedo salir adelante. Y empezó a hacerse necio en sus razonamientos. Y llegó a tal necedad que en lugar de darle la gloria a Dios, en lugar de darle la gloria al Creador, le dio la gloria a las criaturas. Y de ahí comenzaron todas las maneras equivocadas de buscar al Señor, por medio de la fabricación de esculturas, por medio de darle culto a todas las cosas creadas, ya sean del cielo, de la tierra o del fondo del mar que está debajo de la tierra. Por eso el Señor nos dice que no debemos de inclinarnos y darle culto a ninguna clase de cosa creada, sino al Creador, porque el Creador nada más es uno. Su nombre es el Dios eterno, el gran yo soy, y tiene un hijo que se llama Jesucristo. Y a Él le damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Gloria a Dios, porque no solamente nos salvó de la ira y nos justificó. Amén. En el versículo 10, dice de la siguiente manera, estoy en Romanos 5, versículo 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Fíjate nada más, éramos enemigos de Dios, pero por medio de Jesucristo y la cruz de Calvario, nosotros hemos sido reconciliados. ¿Qué quiere decir? Volvimos a ser amigos de Dios. Nos habíamos convertido en enemigos de Dios, pero al creer en su Hijo, al recibir a su Hijo en nuestro corazón, entonces somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Él vino y nos reconcilió. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Siendo la cruz una figura de muerte, de tormento, una figura en la cual en el tiempo en que los persas y los romanos utilizaban la cruz para castigo, Cristo vino y cambió el simbolismo de la cruz. Ahora la cruz es un lugar de esperanza, es un lugar de unión, es un lugar de encuentro. La cruz es un lugar donde se quitan nuestras cargas, donde podemos descansar. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es en un lugar de muerte, la cruz del Calvario, pero donde se manifiesta nuestra vida. Y vea el versículo número 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué maravilloso es que se convierta la cruz del Calvario de ser un símbolo de muerte, un símbolo de castigo, un símbolo de tormento y de tortura, ahora se convierta en un símbolo de esperanza, en un signo que nos llama a entender lo maravilloso que se llevó en la cruz del Calvario, porque aún toda la creación es beneficiada por lo que sucedió en esa cruz. Y alguien me dirá, hermano, ¿de qué forma la creación es beneficiada? Y estoy hablándote de los montes, los valles, los mares y todas las cosas creadas fueron bendecidas en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que la naturaleza misma está gimiendo a una hasta ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y toda la creación, cuando en la cruz de Calvario están, ahí concluyen, ahí convergen, toda la creación es liberada en la cruz de Calvario, con esperanza y con promesas de redención, con promesas de reposo y de santificación, con promesas de glorificación, de restauración, de reconciliación, de seguridad, de cobertura. Y después de la cruz de Calvario, ahora viene ese efecto de bendición
para toda la creación. Yo lo puedo ver como un gran embudo desde donde toda la creación apunta hacia la cruz de Calvario y en ese punto, en esa obra maravillosa, es congruente todo el tiempo y todas las formas y toda la creación para alcanzar bendición en el sacrificio que hizo Jesucristo. No solamente el hombre, sino que ahí dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente porque reconoce lo que sucedió en la cruz de Calvario, dice que hay fiesta en los cielos. Los ángeles se gozan porque un pecador se arrepiente, porque reconoce que el Señor Jesús llevó sus pecados en la cruz de Calvario. Y después de ese cono tan grande y de converger ahí en ese punto de la cruz, luego comienza a expandirse el mensaje de la cruz, no solamente en Jerusalén, en Samaria, hasta el fin del mundo. Y aún la creación es alcanzada porque todo el sistema creado gime para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y podemos darnos cuenta que lo que pasó en la cruz de Calvario tiene grande impacto y grande poder. Y yo le animo, amigo, hermano, que me esté escuchando, que meditemos en esta noche acerca de lo que pasó ahí en la cruz de Calvario. Y si usted todavía dice, yo no entiendo, yo no puedo comprender esto, vamos a orar esta noche. Que sea el Espíritu Santo trayendo esa convicción, ese convencimiento en los corazones y podamos recibir el beneficio de lo que sucedió ahí en la cruz de Cristo Jesús en el Calvario. Oremos al Señor esta noche. Padre, esta noche te damos gracias porque tú nos has alcanzado por medio de esa obra maravillosa, Dios. Gracias, Padre, porque estábamos muertos y tú quitaste esa muerte de nuestro corazón, de nuestra alma, y abriste nuestros ojos para vida, para poder ver una realidad que aunque estaba delante de nosotros, por la muerte que cargábamos no podíamos ver, pero nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable y nos has hecho ver, nos has hecho entender por el Espíritu Santo lo valioso, lo poderoso, lo eterno, lo trascendente que sucedió en el madero, en esa cruz de Calvario. Gracias, Señor, porque somos privilegiados cada uno de los que hemos sido llamados. Y tú sigues llamando, Señor, sigues llamando familias, sigues llamando personas, sigues llamando matrimonios, sigues llamando jóvenes y adolescentes, sigues llamando varones y mujeres para que vengan al conocimiento de Dios y se salven. Quieres hacernos bien, quieres atraernos a ti, Señor, para borrar nuestras culpas y hacernos participantes de la ciudadanía celestial. Señor, oro en el nombre de Jesús, que por el Espíritu Santo venga una convicción en los corazones para comprender lo que sucedió en la cruz de Calvario y haya muchas más almas despertando a esta realidad, despertando del letargo de la muerte y venir hacia la vida eterna, hacia la luz admirable de nuestro Señor y Redentor Jesús. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, Salvador nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Si usted ha creído en el Señor Jesús, si usted le dice, Señor, yo abro mi corazón, perdona mis pecados, ven a mi vida, gobierna, hazme entender, yo quiero saber, yo quiero conocerte, usted estará avanzando a pasos agigantados hacia el Señor y el Señor lo tomará para sí y lo hará de su pueblo y le dará las promesas eternas que él ha hablado en su palabra. Le saluda el pastor Israel Vallejo desde la iglesia Familia Betel en Cerrito, San Luis Potosí. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le quiero invitar a que nos envíe sus peticiones de oración por medio de Messenger, o si usted quiere enviarnos un WhatsApp, nuestro número de teléfono es 486-105-4100 y usted pueda enviarnos sus peticiones de oración, sus necesidades, para que nosotros podamos estar intercediendo por usted.
Que Dios me le bendiga y le guarde y nos veremos en el siguiente material que estaremos por la misericordia del Señor trayendo para edificación. Dios me le bendiga y le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.